Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Yo soy Víctor Sadia y tengo el privilegio de, hostear este espacio para todos ustedes. Gracias por darse el tiempo. Bienvenida María Mirón, la directora académica de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Antes de empezar, no sé si dije mi nombre, yo soy Víctor Sadia, director ejecutivo de la asociación. Y antes de empezar, los voy a invitar a todos a aprovechar que estamos aquí y que probablemente vamos a pasar el resto del día frente a nuestra pantalla. Entonces, antes de empezar, los invito a tomar unas respiraciones profundas y a mover su cuerpo de manera que les haga sentir su cuerpo para aprovechar que ahorita nadie los va a ver como locos y aunque estén en un lugar donde los puedan ver como locos, pues que los vean como locos. Eso es lo que estamos haciendo aquí también. Si estás en la oficina, si estás en tu casa, si estás en un café, si estás mismo en tu cuarto, muévete un poquito. Recuérdale a tu cuerpo que tu mente está poniendo atención en que el cuerpo existe. Y sobre todo disfruta, disfruta. Puedes hacer sonidos, estiramientos, lo que te quede rico en tu cuerpo. A mí me encanta que haya un pretexto para hacer esto, porque cuando estoy solo digo, no, no, lo hago después, lo hago después. Pero ahora que estoy con gente, es el momento perfecto. Muy bien. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Antes de empezar, quiero dar un poquito de contexto de por qué estamos aquí. Hace muchos años, unos 6 o 7 aproximadamente, soñamos con hacer la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Y hoy me da mucho gusto sentir, no nada más pensar, sino sentir que estamos dando este paso tan importante en la historia de esta asociación y me gustaría pensar en el movimiento de la medicina de estilo de vida en México, América Latina y el resto del mundo. Porque hoy AMEB se quiere continuar posicionando no nada más como un eje que agrupa a profesionales de la salud que llevan ya años intuyendo que algunas de las bases que aprendemos cuando estudiamos nuestras profesiones son muy sólidas, pero que de alguna manera nos han dejado fragmentados o con herramientas faltantes para poder acompañar de maneras más efectivas a nuestros pacientes, sobre todo cuando vivimos en un mundo con tanta enfermedad crónica. Entonces, la base de este conversatorio es realmente el darnos cuenta que tú como profesional ya llevas años cambiando tu práctica, has agregado consejos, enfoques, experiencias, terapias y recomendaciones que has estado recibiendo a través de cursos y todo lo que haces, y tu práctica ya lleva tiempo cambiando. Muchos de esos enfoques han sido precisamente para integrar con mayor contundencia las herramientas del estilo de vida, pero que lo has hecho de una manera tal vez no tan estructurada, sin un marco sólido. Y eso es lo que queremos cambiar. Queremos no decir esta es la única manera de hacerlo, pero sí mostrar cómo hay mucha literatura y experiencia clínica para que las herramientas te lleguen a ti como profesional de manera estructurada, de manera lógica, que te den mucha mayor fuerza y contundencia a la hora de acompañar pacientes con estilo de vida. Entonces, esto de ahí partimos y lo que te queremos mostrar en este conversatorio, bueno, al menos yo, ahorita dirá María, es que esto no nada más va a cambiar tu práctica, no nada más va a cambiar a ti como persona y como profesional, no nada más va a cambiar a tus pacientes, sino que realmente esto es parte de un cambio sistémico en el paradigma de salud. Y cómo a través de estas intervenciones en medicina del estilo de vida estamos avanzando una manera en la que la cultura, la política, la educación, la manera en la que entendemos salud en nuestra cultura se está transformando. Y últimamente eso es lo que venimos a hacer como profesionales. No nada más a ayudar a nuestros pacientes uno a uno, sino a imaginar que los hábitos de salud, que las cosas que realmente nos van a llevar a longevidad, a salud mental, a simbiosis, a homeostasis, están realmente fuera del espacio clínico. Y ahí es donde nosotros también queremos influenciar, queremos cambiar lo que sucede fuera del espacio clínico, porque ese es el gran legado que le podemos dejar al mundo como profesionales que estamos muy metidos en esto. Entonces, va a ser una conversación abierta. Esta es la primera vez que hago una conversación con María en la vida. No, no es cierto. María y yo hablamos mucho, muchas veces, pero es la primera vez que lo hacemos públicamente.
Y lo quiero decir porque el acuerdo que tengo con María es fluir, no nada más para transmitir un temario que los dos tenemos de manera muy extensa, sino fluir porque queremos más bien conversar y volvernos a recordar por qué nos apasiona tanto esto que estamos haciendo. Y creemos que esa es la manera más, no nada más genuina, sino también hasta clara de poder mostrar el peso que tiene un diplomado de medicina de estilo de vida hoy y la esperanza que tiene para el mañana. Así es que María, bienvenida, gracias por estar conmigo, gracias por coordinar estos esfuerzos del diplomado y me gustaría que tú dieras tu contexto inicial para pues tú decirnos a dónde quieres llegar o cuáles son las preguntas que ahora te gustaría poner en la mesa. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Qué gozo tener oportunidad como de sentarnos a pensar eh, en, no quiero decir nada más como en el problema, pero más bien en todas las soluciones posibles y en cómo creo que parte de lo que acabas de decir vuelve a centrar al profesional de la salud como catalizador de estos como cambios transversales y eso me parece como súper valioso, súper importante, central y de alguna manera es lo que estoy como sosteniendo ahorita llegando al conversatorio eh, en el espíritu. Qué gozo estar aquí, qué gozo como tener esta conversación contigo. Ahorita que te escuchaba y pensaba como en el profesional de la salud como catalizador de cambio. eh, Pensaba en un montón como de aristas a esta frase. Más allá de que me parece una frase contundente, tiene todas estas aristas de a qué nos referimos cuando decimos que alguien es catalizador de cambio y de cambio que ocurre fuera nada más como del aspecto clínico. Y pensaba, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención, am, cuando me familiaricé con el currículum de IBLM, como de de este esfuerzo internacional por profesionalizar alrededor del mundo la medicina del estilo de vida, era que incluyen como módulo en la formación esta parte como de el profesional como catalizador de cambio y como cómo proteger, literalmente el módulo 4 eso es, ¿no? Mi rol como catalizador de cambio, el rol del médico, el rol del profesional de la salud, eh, ¿y qué onda con el autocuidado? ¿Y qué onda con las estrategias comunitarias? Y recuerdo que inicialmente me pareció, y voy a decir la verdad, me pareció como discordante, porque un poco cuando llegué como a MEF, pues no estaba del todo familiarizada con el framework, aunque eh, yo creo que como muchos de los que llegamos al movimiento pues, por temas de salud en mi familia y por temas de preocupaciones personales, tampoco era para nada completamente ajena a, pues a esta realidad de que el 80% de las personas en México que tienen enfermedades crónicas, estas enfermedades crónicas están atravesadas por factores sí, vamos a decir conductuales, pero sobre todo ambientales, sobre todo por determinantes como sociales de la salud. O sea, claro que todos estamos como atravesados de manera más o menos íntima como por esta realidad y en ese sentido, pues no somos ajenos a, a la importancia de estas propuestas en salud que justo centran eh, como esta plétora de variables terciarias y de factores alrededor de lo que luego aterrizamos como el problema o la enfermedad. Y en ese sentido no era del todo como externa a esta retórica, pero no estaba empapada. Y me llamó muchísimo la atención que el organismo que intenta como regular qué habilidades necesitan tener los médicos y los profesionales de salud a nivel internacional, dijera, esto es igual de crucial que entender la parte como de la fisiopatología de los problemas de sueño o que entender a profundidad por qué el deporte es una polipíldora. Esto es igual de importante. Y conforme he tenido oportunidad de hablar como con más profesionales de la salud, con nuestro claustro docente que está súper empapado, no nada más como de esta visión sistémica, sino
de consulta desde la MEV, en MEV, desde la MEV, eh, cada vez me queda más claro y me gustó que de alguna manera, al menos para mí, escuchando tu introducción, eso es lo que como resalta más, como eh, por un lado, porque por ahí tenemos un temario y una de las cosas que dice el temario es como estos quiebres en la práctica clínica y creo que no podemos, o al menos yo no puedo dejar de pensar este quiebre en la práctica clínica como algo que ocurre nada más del lado de las epidemias de enfermedades crónico-degenerativas, sino que está acompañado por otro lado como del burnout en el sistema de salud, ¿no? O que la reactividad no está siendo suficiente para contener. Y de hecho, quizá podríamos decir que la reactividad genera o sostiene quizá en ciertos modos como esta crisis. Am, Eso es lo que yo tengo más saliente ahorita. Gracias, María. Y vamos, si quieres, a eso, porque todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí porque hay algo que no se termina de sentir bien, hay algo que falta, hay algo que nos tiene inquietos, hay algo que necesitamos, hay algo que nos tiene enfermos o nos tiene en burnout o nos tiene inquietos, ¿no? Y por eso es bueno hablar de quiebres, porque creo que cualquier paradigma que cambia, pues cambia porque hay contradicciones que el mismo paradigma creó. Entonces, el modelo de salud que llevamos de alguna manera creando por mucho tiempo en la academia, en la cultura, en la manera en la que se practica la salud, tanto pública como privada, y a la par de que estamos teniendo muchísimos temas de enfermedades crónicas que nunca pensamos que íbamos a tener, temas de salud mental y todo eso, decimos, esto no está jalando. Y el burnout del mismo profesional es el mismo burnout de las instituciones que también con los recursos que tienen, tanto económicos como clínicos, no están sanando, no están curando, ¿ok? Están manteniendo y la estadística no va en buena dirección. Entonces, es muy curioso y esto para mí, cuando empecé a hablar de medicina, estilo de vida, me daba miedo decirlo en voz alta. En mi primer libro que escribí de estilo de vida, le puse tantas referencias bibliográficas como pude porque no me gustaba afirmar que la medicina de estilo de vida tenía tanto poder para prevenir, tratar y hasta revertir enfermedades crónicas. Hoy ya lo puedo decir en voz alta, esto está más que respaldado, pero en la cultura sigue siendo como, ay, está muy bien tener el extra de comer bien o no fumar o hacer un poco de ejercicio. Y yo creo que ese es y por eso estoy muy orgulloso de este conversatorio y por eso lo dije al principio, porque Amev no vino aquí como a decir, échenle más ganitas a dejar de fumar, sino a reafirmar que si nos enfermamos fue porque el estilo de vida se perdió, se cambió, se reinterpretó o no se practicó desde los lugares saludables por estas fuerzas culturales y sistémicas de sedentarismo, de alimentos ultraprocesados, de hábitos de pantallas, etcétera y que la píldora está en lo que nos enfermó, que es el estilo de vida. Y entonces, por eso es un quiebre bonito, porque no es un quiebre que nos dice todo está mal y no tienes el poder ni el conocimiento para poder restablecer. No, es como, pues ahí estaba siempre esa cuestión, pero si analizas culturalmente qué pasó, o en tu familia o en tu cultura, pues hubo una pequeña desviación o quiebre. Y ahora el movimiento no es nada más volver a ponerle atención, y ahí es donde el movimiento creo que tiene mayor fuerza. Es ponerle atención de manera mucho más sistemática, mucho más estructurada, mucho más en los detalles, para que no quede nada más en deja de fumar y haz ejercicio, sino realmente meterte a cuáles son y esto va a tu punto. ¿Por qué el burnout del profesional de la salud? ¿Por qué su influencia dentro de la cultura como creador de cambio es importante? Porque estamos haciendo algo mucho más que dictar otra vez soluciones o decir, esta es la nueva píldora. Estamos realmente repensando qué significa el cambio y el cambio es algo integral, es holístico, es ecológico, está trabajando en todos los niveles al mismo tiempo. Y entonces qué bonito que un profesional de la salud se replantee su rol y su identidad más allá del espacio clínico como un catalizador de cambio sistémico, que claro, paciente a paciente, pero estamos haciendo algo mucho más allá por el planeta, por la sociedad, por las futuras generaciones, el reestructurando nuestras prácticas desde el estilo de vida. Y debo decir,
para el estilo de vida, porque siempre el objetivo va a ser hacia el estilo de vida. Ahí está también el destino de lo que buscamos en la salud, ¿vale? 100%, y bueno, obviamente tengo una debilidad por estas perspectivas ecosistémicas, pero creo que eso se nota en toda la conversación. Pero te escuchaba y pensaba en mis propias resistencias. eh, y creo que te lo dije cuando estábamos pensando como en los temas y subtemas del conversatorio, mi resistencia a formular esto de el quiebre en el paradigma de salud fue tan intensa que dudé como de ese subtema. Eh, y si me pongo un poco como a observar esa resistencia, creo que tiene que ver, y lo mencionaba Michelle hace un rato por ahí por el chat, eh, con que de repente creo que como Creo que como colectivo de profesionales de la salud, de repente tememos, o por un lado no tenemos el tiempo, y los recursos de darnos el lujo frente justo a la policrisis, como de detenernos tantito. Ponías la palabra burnout sobre la mesa y está, hay una investigación que hace la UNAM después de la pandemia respecto como de las tasas de burnout, y un poquito como eh, la fenomenología detrás de esa palabra, que quiere decir mucho, y de repente también la manera en la que atendemos esa problemática le quita un poco como algo de sentido, desgraciadamente. Y un poco lo que la UNAM encontraba detrás de la experiencia como de agotamiento completo por parte de los médicos y los profesionales de la salud en esa investigación, era que lo que sentían un poco era como desesperanza, como o sea, no encuentro mucho que hacer al respecto porque no tengo el tiempo, porque no tengo los recursos, etcétera. Y supongo que me está resonando con mi propia resistencia a usar la palabra crisis en el tema de este conversatorio, porque creo que es esa resistencia como a ver al quiebre, porque históricamente, de repente lo que hacemos frente a los quiebres es buscar eh, soluciones que de alguna manera esconden el problema, ¿no? Digo, ahí podríamos tener otra conversación respecto de lo que hacemos los humanos frente a las crisis, pero de repente, ¿a qué me refiero? Me refiero como a, em, de repente yo en conversaciones con amigas mías de la maestría, con amigas médicas, cuando estos temas salen a la mesa, una de las críticas más comunes es, o sea, sí, María, pero a ver, tampoco hay que ponerle toda la culpa a la persona. O sea, si la persona tiene esos determinantes sociales, culturales, políticos, económicos, sistémicos, decíamos, de la salud, igual y lo único que yo puedo efectuar o que yo me siento con las herramientas para efectuar es meterle suficiente miedo como para que se tome la pastilla de por vida. Y sí, ya sabemos que entonces, el tema como de las arteriosclerosis están profundamente determinadas más por factores como de estilo de vida y factores modificables que por factores puramente genéticos, porque eso es lo que dice claramente la literatura. Y sin embargo, yo lo que sí puedo hacer, María, es convencerla de que se tome la pastilla. Y no estoy aquí diciendo que eso está mal para nada, sino creo que estoy señalando que que este tema como de la policrisis es complejo porque la percepción de que la magnitud de la crisis rebasa los recursos que tenemos no es solo una percepción que tienen los pacientes, como tú dices, es una percepción que tenemos los profesionales de la salud, de manera que de repente ni siquiera lo señalamos sin temer a señalarlo y dejarlo como puesto sobre la mesa como una especie como de problema gigante. Y creo que una de las cosas geniales que para mí ha sido como un bálsamo de repente en sí mismo, ha sido ver que MEV tiene un ethos, sí, sí por un lado de, pues, hablar la verdad, ¿no? Y si estamos frente a una crisis de salud en México, o sea, pues, decir las cosas un poco como son, pero por otro lado con esta visión sistémica en la que siento que tú y yo nos hemos encontrado como una y otra vez, que justo dice, para nada señalar esta crisis es darle toda la responsabilidad al paciente de manera aislada, porque el paciente no existe de manera aislada.
y porque yo como profesional de salud no existo de manera aislada y porque si ambos sentimos que no tenemos como los recursos para estar a la magnitud como del nivel de cambio que necesitamos, pues la respuesta no es decir, entonces no hay nada que podamos hacer, sino decir cómo construimos sistemas, porque enfatizábamos esto de que el problema pues tiene como resonancias individuales, pero es un problema sistémico. ¿Cómo sostenemos, eso fue un lapsus mío, cómo creamos sistemas de impacto sostenible que justo tengan piezas que los mantienen en su lugar de todos lados, de lado, y creo que soñamos mucho con eso, pero justo el clínico como catalizador de cambio, del lado de política pública, del lado de educación, del lado como de volverle a dar la agencia al paciente, porque claro que tienen agencia sobre muchas cosas, y sobre las cosas que no tienen, bueno, apuntarlos y pensar en soluciones a nivel quizá social o justo. Sí. Gracias, María. Yo me gustaría que platiquemos un poquito sobre cómo ves que este diplomado, y no lo digo por este diplomado en sí, sino cualquier formación en medicina de estilo de vida, cambia las herramientas que tradicionalmente un profesional de la salud, sea, vamos a pensar, desde un cirujano a una psicóloga, a un nutriólogo, ¿no? Y cómo estas herramientas pueden entrar a la práctica de una manera mucho más robusta que lo que usualmente la gente que no sabe bien qué es el estilo de vida piensa que es, ¿no? Que es, me van a decir que cosas más superficiales. Y yo siento que sería bueno hablar a ese nivel de detalle porque hay varios profesionales que les gustaría entender por qué un diplomado realmente puede cambiar, o esos conocimientos, más que el diplomado, esos conocimientos puede cambiar su forma de dar una consulta, ¿no? Lo digo porque hay una gráfica que yo uso mucho y no la hice yo, pero ni siquiera es una gráfica, es una foto de una cuadra de una calle con muchas casas, ¿no? Y dice, a ver, esta es la calle de la oncología y esta es de la endocrinología y esta es la cardiología. Y la gente se imagina que llegó la medicina del estilo de vida como una casa más dentro de esta calle, ¿no? Como puede ser la calle de la medicina funcional o integrativa. Y no, realmente la medicina del estilo de vida es el fundamento, la base, los cimientos de todas las casas de esa cuadra, ¿no? Y yo creo que eso es algo que visualmente a mí me ayuda a entender que realmente no hay especialidad en medicina, no hay especialidad en profesiones de la salud, no hay especialidad en estas nuevas tendencias de hacer estas, digamos, integraciones multidisciplinarias, de juntar escuelas o pensamientos más como integrales o sistémicos que no estén fundamentadas siempre y para siempre en medicina del estilo de vida. Eso es algo que es una verdad que tampoco me imagino, digo, si nos volvemos ya robots, que nuestra vida se vuelve en silicón y dejamos estos cuerpos, a lo mejor la medicina del estilo de vida queda fuera. Pero hasta que eso no suceda, no me imagino una condición en la que la humanidad no esté fundamentada en el estilo de vida. Y por eso, y yo que soy muy reacio a hablar en para siempre y en yo dedicarme a cosas que me encapsulen para siempre porque soy una identidad nómada. A final de cuentas sé que en el estilo de vida siempre va a ser mi base y al lugar a donde quiero ir, porque ahí está donde paso las 24 horas de mi día, comiendo, moviéndome, durmiendo, abrazando y platicando con las personas que están alrededor mío. Entonces, eso a mí me encanta de ver y por eso quiero que cuando quiero, y no sé si lo estoy logrando ahorita, pero mi misión, y por eso estoy tan convencido de estar en la asociación, de mostrar que para mí es muy obvio que la medicina de estilo de vida no nada más llegó para quedarse, sino como que casi que estuviera llegando demasiado tarde y no nos habíamos dado cuenta. Y ahora tenemos que hacer trabajos extraordinarios para regresarle su lugar a algo que culturalmente y académicamente y científicamente se ha, se ha como perdido un poco. Y eso es algo que ojalá lo puedas ver tú como profesional de la salud, tú María y cualquier persona que esté escuchando esto, que la medicina estilo de vida, si no la ves como la base, imagínate si fuera otra vez la base de tu profesión, dirías, caray, esto no quita nada de lo que aprendí, pero le da un sostén que claro, siempre estuvo ahí y que mi práctica o mi profesión no había reconocido con esa obviedad, ¿no?
Y por eso lo obvio a veces es más difícil de ver. Y yo creo que por eso se nos pasó tanto tiempo de la mira. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, volviendo a mi pregunta, y si quieres podemos usar el caso de tú como psicóloga, en cómo tu práctica clínica se repiensa cuando dices, ok, no voy a ir a la casa de la vecina de la medicina estilo de vida para que me dé recetas, sino voy a cambiar las bases de mi profesión, que es la psicología en tu caso, y cómo eso reescribe una identidad y una práctica. Gracias por eso, Víctor. Me encanta siempre esta imagen como eh, de las casas y la medicina del estilo de vida siendo como los cimientos, porque de alguna manera nos remite eh, de nuevo como a esta perspectiva sistémica. Yo del lado de la psicología, para mí por un lado, como decías, es muy obvio y por otro lado ha sido una transición fuerte, como instalarme por completo en el paradigma como ecosistémico de medicina del estilo de vida, porque por un lado yo como psicóloga, para mí siempre ha sido claro desde carrera que tener el conocimiento no es suficiente para operar cambio conductual. Tenemos, pero levantas una piedra en los 60 y encuentras, en la psicología de los 60 y encuentras una investigación en Ivy League al respecto, ¿no? Y sin embargo, no me queda claro qué ha ocurrido, que que ese hecho de cómo el cerebro opera por heurísticos y la psicoeducación no es suficiente, es un buen paso en muchas instancias para aumentar la saliencia o la evidencia de una situación, de un fenómeno, de un problema, etcétera, pero de ahí a operar cambio conductual siempre hemos sabido que no es suficiente. Y no entiendo bien qué pasa, que esa pieza de conocimiento como que se quedó enquistada, encapsulada, como en cognición social y como en áreas académicas de la psicología y que de alguna manera no tuvo las repercusiones que debería de haber tenido en cómo entendemos los profesionales de la salud lo que tiene que ocurrir para que una persona haga cambios comportamentales y se involucre, que sienta la agencia que tiene y se involucre en conductas pro salud. Eh, y, Y no nada más porque soy psicóloga clínica y porque me invitaste a hacerlo, pero creo que la centralidad de este tema, como de el cambio de conducta, eh, está bastante estudiado respecto de la centralidad de esto en enfermedades crónico-degenerativas como en esta crisis de salud que estamos teniendo en el mundo como occidental, en parte porque la crisis está mediada, como ya dijimos, por temas sociales, políticos, etcétera, pero que se vehiculizan a través de las conductas, ¿no? Eh, y entonces estamos en un momento interesante porque sabemos que necesitamos que las personas se adueñen de su agencia en conductas pro salud y cambien sus conductas, pero no estamos muy seguros como profesionales de la salud de cómo los empujamos a dar ese salto, ¿no? Y lo más común es, pues bueno, voy a asustar a la persona lo suficiente y sin embargo también lo que la literatura dice es que si aumentas como la evidencia de un problema sin aumentar la percepción de recursos, o sea, como receta perfecta para el burnout de ambos lados. Y es un poco lo que vemos que se repite y se repite y se repite y se repite. Y una de las cosas que a mí me parece increíbles viene evidentemente del diplomado, pero del, de la idea curricular de IBLM, del ethos que nosotros tenemos como en AMEB, es que claro que hay herramientas que sabemos que funcionan, por más de 50 años sabemos que funcionan, para operar cambio de conducta en salud. Y sí tenemos bien operacionalizado, nada más normalmente lo tenemos bien operacionalizado adentro como de los programas profesionalizantes de maestría, etcétera, como en psicoterapia, pero sí sabemos cómo hacer, cómo darles las herramientas a las personas para que operen en estos cambios de salud. Me hace pensar, por ejemplo, eh, en el módulo de cambio comportamental en el diplomado, pero no nada más, porque creo que en el diplomado una de las cosas que hicimos bien es entretejer como esa agencia tanto del
paciente, consultante, cliente, como lo querramos ver, y del profesional como de la salud, para justo poder de alguna manera calibrar las intervenciones en los 6 pilares del estilo de vida todo el tiempo a en qué momento del cambio está la persona. Y eso me parece como extraordinario, me parece que por un lado es evidente, como decías, un poco obvio, y por otro lado, no está en la manera en la que solemos, como profesionales de la salud, aprender. O sea, yo pienso, por ejemplo, en tampoco me gradué hace tanto, pero cuando yo me gradué todavía el paradigma estaba, o sea, todavía la palabra transdiagnóstico, al menos en psicología, no sé, en el 2012, en el 2013, o sea, cuando estaba todavía estudiando, no era una palabra que escuchábamos todo el tiempo. Y ahorita es una palabra que yo uso en todas mis clases, o sea, en la de filosofía de la ciencia, en evaluación en psicología, en análisis estadístico para profesionales de la salud. En todas usamos este concepto como de fenómenos transdiagnósticos porque hemos venido a entender que en procesos tan complejos como los que atañen al ser humano, no nada más a nivel de salud mental, a nivel de salud física, tampoco esa división platónica, ahí tenemos otra crítica que hacer en otro momento, eh, pero que en estos procesos que atañen como al ser humano, no podemos no hablar de fenómenos transdiagnósticos. O sea, nos quedamos cortos si nada más me enfoco en el tema de depresión, pero no estoy viendo cómo eso pone a la persona en peligro para un tema de burnout, pero no estoy viendo cómo las defensas que tiene contra la depresión, pues está teniendo problemas de ira y entonces está teniendo problemas familiares y entonces los engranes que están detrás, igual en temas como, por ejemplo, cardiometabólicos. O sea, los engranes que se están moviendo para que alguien esté en riesgo de una enfermedad coronaria, de diabetes tipo 2, de una embolia, de un tema vascular, son los mismos engranes. Y son engranes en los que la persona puede operar. Si nosotros tenemos las herramientas para acompañarlos en estos cambios como pro salud, que eso es, ahí yo creo que es donde entra mucho estos esfuerzos que estamos haciendo como académicos y educativos como el diplomado, ¿no? Si lo que falta es darle a las personas las herramientas para como operar en esos engranajes conductuales, creo que el diplomado lo hace muy bien. Y no nada más, o sea, no estoy, obviamente yo estoy Sí. sesgada hacia la conducta y la mente, eh, I own it, no lo puedo como evitar. No nada más, no son nada más esas herramientas las que otorga el diplomado, pero me parece muy interesante que desde IBLM sea muy evidente que allí es uno de los lugares donde deberíamos estar operando y que históricamente no lo hemos hecho porque no sentíamos que teníamos las herramientas. Eso. Eso, María, gracias. Mira, no vamos a entrar en esto porque nos mete a otra conversación de horas, pero yo también creo que mucho de estas cosas viene de esta separación platónica de la mente y el cuerpo y de que por eso a veces pensamos que son cosas completamente separadas. Eso está muy metido en nuestra cosmovisión, tanto cultural como científica, de lo que es el cuerpo y la salud y tiene muchas repercusiones que creo que todavía son cosas que nos va a tomar tiempo y siglos el reagrupar la mente con el cuerpo y el individuo dentro de su entorno, etcétera. Pero regresando a este punto de las herramientas, es muy común que un profesional, por ejemplo, un nutriólogo, note que tiene un tema, vamos a llamarle mental, emocional, psicológico con la comida, pero el nutriólogo dice, no, pues es que esa no es mi especialidad, entonces, pues que vaya a un psicólogo, ¿no? Y el psicólogo ve que, bueno, pues sí tiene temas que hablar de, pues desde, dependiendo su corriente en lo que se va a fijar de temas psicológicos, pero que a lo mejor sabe que hay un desbalance de sueño o hay una, yo qué sé, una nutrición que podría mejorar y dice la psicóloga, yo no sé mucho de eso, pues que se vaya con un especialista del sueño, que se vaya con un nutriólogo. Y entonces esa manera de operar no es que esté mal, porque sí el especialista, sí el profesional se da cuenta que hay otras cosas que están influyendo en lo que él quiere intervenir, pero esa falta de agencia, de sentir yo puedo meterme, fragmenta aún más al paciente, le hace ver que no hay una respuesta, que él no es un todo integrado y que el profesional de la salud, si le pones un espejo, también diría, híjole, yo tampoco sabría cómo lidiar con mi sueño, lidiar con mi comida y entonces también necesito un especialista. Y entonces
la respuesta de esa idea de hacer la interconsulta, pues ha funcionado de manera económica, ha funcionado de manera, pues sí, para mover pacientes, pero no ha funcionado para empoderarnos todos conjuntamente para, pues, mejorar. Y yo creo que eso es lo que al menos a mí me deja más tranquilo con la medicina del estilo de vida, porque y ese el punto que tú dijiste, los engranajes son los mismos para cualquier manifestación de desbalances, ¿no? ¿Y por qué no cualquier profesional de la salud? ¿Por qué no tendría que tener esas bases, ¿no? Es como cuando se critica que en medicina les dan nada más 4 horas de nutrición y nada más hablan de lípidos y de grasas y de carbohidratos y de, ¿no? O dicen, es que no nos dan temas de cambio de conducta, o no es que no nos dan temas mentales, emocionales, es que no. Claro que son errores y eso es lo que estamos aquí tratando de cambiar, pero no significa que te faltan 15 años de universidad, como siempre la gente piensa que para ser bueno hay que pasar por 17 maestrías, porque eso es algo muy metido en las profesiones de la salud. Entonces yo sí siento, y esto es con mucho respeto, que claro que hay una enciclopedia enorme que aprender, pero también en la medicina estilo de vida tiene cosas muy básicas y muy transversales que no van a cambiar demasiado. Y que cualquier profesional con suficiente interés puede adquirir y puede practicar y así mejorar. Y no tener que inscribirse a maestrías y doctorados para irse a otro pilar de estilo de vida o a otra especialidad. Y eso para mí me da mucha esperanza, porque si bien sí hay, podemos pasarnos siglos nada más viendo la literatura académica en medicina estilo de vida, para mi práctica profesional, no es que en un curso de 5 minutos lo vas a resolver, pero no necesitas demasiadas cosas para aventarte a hacer y que la misma práctica te dé experiencia y la misma experiencia te dé mejores preguntas y tus pacientes te lleven a explorar cosas que te hagan sentir, y ahí regreso a tu punto, que sí tienes herramientas, que tienen resultados bastante inmediatos y bastante visibles, que te refuerzan que lo que estás haciendo está bien. Y yo veo a los profesionales de la salud empezar a intentar temas de estilo de vida y la sonrisa que les ves es increíble. Pues, wow, nunca había visto esto, nunca había visto que mi paciente que estaba atorado con temas de rumiación o temas emocionales, empezamos a hablar de su sueño, empezamos a hablar de los alimentos inflamatorios que comía en las mañanas y el cuate llega de manera diferente a mi consultorio y estamos avanzando desde otro lugar. Entonces, esos insights, que yo no quiero ser el que los agrupa a todos, para eso está el diplomado, pero los profesionales de todas las áreas que se van a encontrar en este espacio, que van a tener conversaciones en este espacio, les van a caer insights que ya sabían que estaban ahí, que ya lo intuían, que ya lo habían visto con algunos pacientes, pero ahora se va como a nombrar y a profesionalizar y se les va a regresar a ellos como una herramienta que ya sabían que tenían, que ya sabían que podían usar, pero a lo mejor no se sentían con tanta seguridad para hacerlo. Y eso es algo que, regreso a ese punto, sí tenemos los recursos y este diplomado te va a enseñar cosas nuevas, pero también te va a recordar cosas que o son obvias o que ya las habías vivido en tu proceso o que las viste con algún paciente en algún momento de tu vida y que no les diste tanto seguimiento porque estaban fuera de lo que profesionalmente creías que caía en la definición de soy nutrióloga, soy psicólogo, soy cirujano, etcétera, etcétera. Gracias, Víctor. Sí, y me hace pensar mucho esto que estás diciendo en cómo igual y una pieza que yo he encontrado como en el paradigma de MEV eh, que me parece que es lo que hace que estas prácticas, cuando los profesionales de la salud las adoptamos, por eso se nos ilumina la cara, es que por un lado, como decías, es obvio, pero por otro lado no habíamos tenido necesariamente encuentros profesionalizantes donde nos dijeran, así es como se operacionaliza esta pieza del engrane y así es como lo puedes hacer. Y creo que eso es algo que el movimiento de MEV ha hecho de manera extraordinaria. Por un lado, dices, está toda esta literatura compleja, multivariada, fascinante, sí, pero que por la naturaleza de la medicina del estilo de vida está muy bien operacionalizado. Y eso se traduce en que sí podemos como formarnos y entrenarnos en estas habilidades clínicas eh, como accionables, sin que necesariamente estemos traicionando la complejidad de los fenómenos con los que nos encontramos en consulta. Eso me parece que es raro de encontrar. Em, Es muy raro y creo que ya lo resumiste. Esos.
eso es muy importante que las escuelas de medicina estilo de vida se estén profesionalizando desde esta perspectiva, porque si no, sí pueden caer en cosas muy generales. Y porque también estamos tratando, y no se olvide, con de las cosas más complejas que hay en la vida, que es el comportamiento humano, la identidad, los hábitos. O sea, esas son cosas que en la medicina y en las profesiones de la salud se han visto como, pues dile que. Claro que es más fácil decirle que se tome una pastilla, porque la pastilla no toma esfuerzo, no duele, no se mete con nuestra identidad, no se mete con nuestro trauma, no nos quita tiempo. Pero nos estamos metiendo al tema más complejo y por eso la solución no es que sea simple, no es que sea sencilla, pero tampoco es rebuscada. Es regresar a cosas básicas y tejer desde ahí. Y eso a veces como profesionales, que también nos gusta mucho la superespecialización y nos fascina mucho la tecnología y nos fascina hablar con palabras en griego y en latín y claro, porque eso nos hace muy especialistas en lo que hacemos, nos diga, a ver, échate un paso para atrás. Y claro, hay casos muy complejos que vas a requerir diagnósticos mandando estudios a laboratorios en Suiza, pero la mayoría de los casos que tú ves enfrente de ti, pues son temas de estilo de vida que van a tratarse más o menos con las mismas herramientas. Y en vez de verlo como algo malo que te puede dejar a ti sin chamba, es como, güey, qué padre que tenemos estas herramientas y ahora hay que meternos de lleno a las preguntas de cómo lograr que estos acompañamientos funcionen. Porque, y debo decirlo, también con el movimiento de medicina funcional y medicina integrativa, cualquier persona puede prescribir muchas pruebas elaboradas de laboratorio, cualquier persona puede prescribir muchas pastillas, pero sostener el cambio en tus pacientes, la transformación en tus pacientes, es lo más difícil. Y eso no se puede outsourcear a una máquina, a una pastilla, a nada. Y entonces, también dedicarte a hacer temas de medicina estilo de vida es meterte a la existencia y al existencialismo, por así decirte. Y no es sencillo, nadie va a tener la respuesta, pero, y esto también es muy bonito, hay un tema de espejo, hay un tema de nos vemos no nada más como profesional paciente, nos vemos como dos humanos que no sabemos muy bien cómo vivir, pero le estamos echando ganas en aprender y a practicar y nos podemos espejear todo el tiempo. Y hay doctores que se pueden enfocar más en algunos temas y psicólogos que se enfoquen en otros temas, pero últimamente somos dos humanos que estamos eh, bombardeados, por así decirlo, por el mismo sistema y tratando de encontrarnos en el camino para tener vidas más saludables. Y eso humaniza al profesional de la salud, le quita peso, le quita también responsabilidad, porque la responsabilidad siempre va a caer en aquella persona que tiene que ejecutar el cambio, en los enfoques individuales, aunque sabemos que sistémicamente tenemos que seguir interviniendo. Y yo sí que creo que devuelve un grado de esperanza y un grado de gusto por a veces algo que ya nos desencanta. Y bueno, creo que en esta evolución de la humanidad siempre vamos a estar entre horrorizarnos con las cosas que hay, pero también esperanzarnos con las cosas que hay. Y ahí es donde tenemos y podemos, como profesionales, reesperanzar esa palabra de salud y reesperanzar lo que estamos haciendo con nosotros, con nuestra familia, con nuestros pacientes, nuestra comunidad y pues con el sistema, la cultura y el país. Entonces, vamos si quieres si quieren, bueno, tú puedes dar otro comentario que tú quieras, pero me gustaría también escuchar a las personas que están en este espacio si quieren dar algún comentario o alguna pregunta. Antes de pasar a las preguntas, María, platícales un poquito sobre cómo estás armando este diplomado, qué temas tiene, cuándo empieza, porque a final de cuentas sí estamos hablando de esto para que la gente se meta a este diplomado, lo viva y se transforme su práctica. Y vengan el próximo año a este mismo espacio a decirle a la gente, vale la pena, me ha cambiado a mis pacientes. Entonces, dame las cosas técnicas para que la gente que está aquí con nosotros, pues le eche un ojo y ojalá se suman a este grupo de profesionales de la salud que están tomando el diplomado en medicina de estilo de vida. 100% Víctor, híjole, se nos va a acabar el tiempo y me quedo con ganas como de seguir como digiriendo y masticando muchas cosas, pero me pareció que apuntaste a algo crucial respecto de lo que es la salud y lo que es como la medicina. Eh, sí les platico tantito más sobre el diplomado. Ha sido
un esfuerzo muy grande y por otro lado un gozo profundo, eh, ver cómo el diplomado como toma forma de manera que pueda ofrecer, por un lado, como decíamos, las herramientas operacionalizadas, clínicas, como accionables, pero por otro lado también, como yo soy una persona muy ñoña en muchos sentidos, para mí era muy importante eh, que no fuera un diplomado nada más donde me declaran algo más que me tenga que memorizar y que tenga que aprender, sino que fuera un diplomado que de alguna manera sí se metiera como a lo accionable, pero sostenido, eh, justo para que yo como profesional pueda sostener esto en los diferentes escenarios complejos con los que con los que voy a estar interactuando, pues, que tuviera también como eh, una base sólida de teoría, de ciencia, explicativa y no nada más declarativa de memorízatelo, que todos pudiéramos como salir de él con el porqué bien sostenido, con un cómo sistémico y colaborativo, eh, y con los accionables de, y esto cómo se traduce a mi práctica de al ratito que me conecto a ver a mi paciente o que voy al hospital o etcétera. Y entonces seguimos un poco, o sea, eso es como el etos transversal del diplomado. La estructura, más como de forma, seguimos un poco la estructura que nos propone IBLM, que me parece que es una estructura clara en que hay que introducir como el paradigma como de medicina del estilo de vida. Luego después nos metíamos a este módulo que te comentaba al inicio como de la salud personal, la defensa comunitaria, del tema de la salud. Vemos los pilares como de la nutrición y ahí nos metemos un poco a un poco como aficio a actualizaciones respecto no, no nada más eh, la importancia de intervenciones nutricionales en diferentes escenarios, sino como el porqué y las raíces de repente el problema y la solución a nivel como de este pilar de la nutrición. Hablamos de la actividad física y me encantó ver, fue las primeras diapositivas por parte de alguien de nuestro claustro docente que vi, las del doctor Luis Vergara, con la parte de actividad física, y me pareció fascinante porque la verdad yo, María Mirón, como profesional de la salud, si me dices cuál era el pilar que para ti de repente no tomaba tanta relevancia, igual y por mí, por mi vida, por mis propios sesgos, probablemente era el de la actividad física. Y ver un poquito, como el contenido del doctor Luis y cómo se metió muy a profundidad en por qué el ejercicio como polipíldora en la salud y en la enfermedad me pareció increíblemente fascinante. De nuevo, como hilando, todos los módulos están hilando estas estrategias como de momentos de cambio, estrategias como de cambio conductual, entrevista motivacional, etcétera. Nos metemos al tema de sueño. Igual, fascinante escuchar a la doctora Elisa profundizar todo lo que su corazón quería en este tema como del sueño, más allá de lo que sabemos de manera muy obvia sobre la higiene del sueño, tabaco y exposiciones a sustancias nocivas, y luego sí tenemos como módulos específicos que profundizan aún más en cuáles son, y IBLM lo llama como procesos clínicos clave en medicina del estilo de vida, y ese módulo apunta justo como a estos como engranajes transdiagnósticos y a cómo se hilan con las herramientas como clínicas que estamos viendo. Y bien, evidentemente, hay como esta parte, estos módulos varios, también importantes y profundos sobre la interconexión entre salud emocional, salud física, la conexión y la percepción como de tejido social y de apoyo social, psicología positiva. Ahí profundizamos en el tema como de entrevista motivacional. Entonces tenemos estos módulos que se llevan de manera asincrónica, pero sí con un ritmo que estamos como marcando, y marcamos un ritmo porque queremos también tener, por un lado, talleres con el claustro docente. No es lo mismo,
pues leer mucho y ver una clase y aprender y anotar sobre entrevista, por ejemplo, motivacional, que decir, ok, le vamos a dedicar ahorita 2 horas a hacer role playing, entrevista motivacional o igual y hasta role playing no es la mejor palabra porque hacernos entre nosotros entrevistas motivacionales, porque todos estamos atravesados por nuestro estilo de vida, como resaltabas hace rato. Y entonces el ritmo sí lo tenemos marcado un poquito por estos encuentros como vivenciales con algunos profesores del claustro docente en talleres. Eh, sí hay como un wiggle room para que cada quien lleve los contenidos asincrónicos a su ritmo, a las horas que más le convenga según su práctica, etcétera. Eso también me parece que en ese sentido tenemos como lo mejor de ambos mundos. Y luego tenemos el grupo de estudio como para terminar de integrar estos contenidos entre pares. eh, y de alguna manera como terminar de consolidarlos para aquellos que quieran moverse hacia la certificación y hacia el examen como de IBLM. Y en ese sentido, pues está todo muy montado en aprendizaje basado en competencias clínicas, en aprendizaje basado en casos, todos los módulos. Le insistí muchísimo a los profesores que tuvieran la generosidad de compartir cómo ellos aplican esto en su práctica de MEV, en su práctica real. Y eso también me parece que va a ser como muy enriquecedor. Wow, está increíble, increíble. Para aumentar la información técnica del diplomado, les vamos a poner aquí la página web para que vean toda la información. El diplomado empieza el 13 de abril, pero tenemos el cierre de inscripciones el 27 de marzo, o sea, ya pronto. Tiene cupo limitado, entonces, por favor, tómenlo en cuenta. El formato es otra vez nada más 100% en línea y habrá muchas cosas pregrabadas para que veas a tu propio ritmo y va a haber muchas sesiones prácticas en vivo como las describió María. Dura 6 meses y pues te va a dar todas estas herramientas clínicas y también te empieza o te da mucho, mucho para que si tú quieres perseguir una certificación por el International Board of Lifestyle Medicine, pues salgas listo o lista para ello. El diplomado cuesta 15,900 pesos mexicanos. Se puede hacer en 2 pagos o hasta en 3 pagos con tarjeta. Entonces, la verdad es una inversión que yo creo que vale mucho la pena. Y bueno, me gustaría abrir para preguntas o comentarios por si alguien tiene. Eh, en lo que alguien nos pone alguna pregunta, y aquí en el chat ya les pusimos la página y también les pusimos un WhatsApp donde María y Sofi están contestando mensajes casi que 24 horas para pues ver si este diplomado es para ti en este momento. Y no sé si alguien quiera decir o comentar algo, por favor levante su mano o escríbalo en el chat. Y bueno, mientras recibimos preguntas, me gustaría, ahorita que te escuchaba María, y les invito a todos, como profesionales de la salud, y a ti María como coordinadora de este diplomado, y a mí también como director ejecutivo de esta asociación, a sentir literalmente en nuestro cuerpo cómo gracias a estar en esta llamada, somos parte de este gran movimiento y de esta gran esperanza de cambio, de que el estilo de vida es tan hermoso y tiene tanto potencial y de alguna manera ya está en nosotros y ya está aquí. Y justo nada más por estar en esta llamada, independientemente si tomas o no el diplomado, y tú, María, independientemente de la gente que tome el diplomado, fíjate cómo estás agregando a esta energía de cambio sistémico con ideas, con un diplomado también formado, con esta comunidad de personas que estamos agrupando alrededor de estos temas. Y esto está haciendo ya de por sí un cambio profundo en la manera de hacer las cosas. Y eso es algo muy hermoso. Y por eso, pues, ojalá continuemos juntos sintiéndonos así y ampliando las posibilidades para nosotros y para nuestras personas. Viridiana, me encantaría escucharte tu pregunta o comentario. Adelante. Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Una pregunta, me perdí un poquito sobre los módulos que va a tener este diplomado. Ok, Oh, qué buen mira, los voy a leer de manera rápida para no extender mucho la llamada, pero te voy a invitar a que lo revises también en línea en la página que pusimos en el chat, que es www.amev.org en la sección de diplomado.
y son 12 módulos. El primer módulo es Introducción a la Medicina del Estilo de Vida. El 2 es Fundamentos del Cambio de Comportamiento en Salud. El 3 es Procesos Clínicos Clave en Medicina de Estilo de Vida. El 4 es el rol de la salud personal y la defensa comunitaria del profesional. El 5 es Ciencia de la Nutrición, Evaluación y Prescripción. 6 es Ciencia de la Actividad Física, Evaluación y Prescripción. 7 Evaluación e Intervención en Salud Emocional y Mental. 8 Ciencia del Sueño e Intervenciones. 9 Tratamiento de trastorno por consumo de tabaco y otras exposiciones tóxicas. El 10 Rol de la conexión y psicología positiva. 11 Medicina a través de la vida y casos especiales. Y módulo 12 pilares emergentes en la medicina del estilo de vida. Es bastante completo, como podrás ver. Se ve muy robusto. ¿Cuánto dura? 6 meses, y va a haber sesiones presenciales de manera periódica y muchas de las clases van a estar pregrabadas, tendrás acceso a ellas en video y también en las presentaciones, y también va a haber exámenes y algunas otras pruebas que tú puedes hacer en línea para poder traquear tu progreso y ir avanzando en los módulos. Ya dices que entran varios especialistas dentro de estos módulos. En Sí, estos. esto es abierto para todos los profesionales de la salud. A la hora de la certificación, los que lo quieran continuar, y aquí Fanny lo está preguntando también, dice, el proceso de certificación es el mismo para profesionales de la salud que no sean médicos. El examen de certificación es diferente para médicos y para otros profesionales como enfermeras, psicólogos, nutriólogos. Pero el 20 contenido del... preguntas. Sí, Solo 20 preguntas cambian. O sea, tienen como 20 preguntas más los médicos. exacto. Pero el diplomado en sí, lo que se enseña, sí es transversal a todas las a todas las profesiones. Si Excelente. estás fuera de México, Marisela pregunta, puedes tomarlo y te inscribes en línea y todos los contenidos serán en español. ¿Alguna pregunta más, Viridiana, o algo más? Bien, gracias. Muy bien. Pues alguien más tendrá alguna pregunta o comentario. Marisela pregunta, a ver, contéstala tú, María, que sí es importante ir a las clases presenciales. No hay presenciales, amiga. Es en Sincrónicas. vivo, pero digital. Es en vivo, pero digital. Entonces todo va a ser por Zoom o una de estas plataformas. Entonces sí es importante que vengas, obviamente, robustece la experiencia de aprendizaje. Y yo diría que como cualquier evento presencial de la AMED, pues esto de sentirnos juntos, de sentirnos en grupo, de sentirnos hermanados con esta misión es también igual de fundamental que aprender los temas. Entonces, yo no me perdería las sesiones presenciales, pero si no puedes, se quedan grabadas y las ves después. La asociación está ubicada en México, es una asociación mexicana. Y sí, y Marian pregunta si el examen de la certificación se puede hacer a distancia. No, el examen de certificación se hace presencial. Se va a anunciar la fecha que se va a hacer en el último trimestre de este año, cerca de la Ciudad de México, pero eso sí es presencial y te puedes ir inscribiendo desde antes. Sí, la certificación, Juan Ernesto López Mata pregunta si la certificación tiene costo extra y cuál es en caso. Ok, la certificación nosotros la manejamos a través del International Board of Lifestyle Medicine. Este es un diploma internacional que da el board, que es un board internacional conformado por varios países. De hecho, el mismo examen que se implementa en México se implementa en Portugal, en Brasil y en otros países. Entonces te da un diplomado que es de validez internacional. Sí tiene un costo extra, no los tengo actualizados, pero aproximadamente cuesta como $1,000. Y este es un pago que se hace directamente al borde internacional y es un precio estándar para todo el mundo. Entonces cuesta aproximadamente $1,000 adicional del diplomado que cuesta 15,900 pesos. Obviamente, en el caso de la certificación internacional tenemos descuentos si eres miembro de la asociación, y también cuesta diferente si es el examen de médico o el examen de profesional, porque como es un poco diferente, tiene un costo diferente. Pero está alrededor de los $1,000 como precio promedio, aunque puede ser un poco menos según tu profesión y si eres miembro o no. Toda esta información la encuentras en la página web, y también les vamos a volver a dejar el WhatsApp porque María y Sofi son personas que pues están contestando dudas, y también no nada más contestando dudas, sino
Últimamente lo que estamos haciendo en la asociación, y esto ya es más allá del alcance de esta llamada, pero es hacer una comunidad, es vernos como en familia, de conocernos, de apoyarnos, de querernos, de cuidarnos y de co-crear juntos. Entonces, últimamente, aquí somos amigos y cualquier persona que conozcas de la asociación, tanto del staff como de otros miembros y gente activa, pues es gente padrísima que pues nos renueva nuestra esperanza y nos renueva nuestra conexión humana y con esta causa que es el estilo de vida. Así es que bueno, ¿alguna pregunta más adicional? No sé si alguien quiera comentar. María, danos un cierre si gustas, para que esto ya se quede grabado y continúe haciendo su trabajo. Hola, perdón, antes del cierre hay una pregunta valiosa del valor agregado que daría ser el diplomado en vez de la certificación. Gracias, Michelle. Eh, para hacer la certificación tienes que pasar por horas como de educación validadas como por IBLM. O sea, no se puede nada más como llegar al examen y hacer solamente la certificación. Pero como dice Michelle, es una pregunta valiosísima. Gracias, Mariam, porque eh, justo quisimos hacer un diplomado que te diera muchísimo más que conocimiento solo declarativo a memorizarte para presentarte en el examen y rápido contestar las preguntas cerradas. O sea, justo, de verdad, le pusimos como todo, le estamos poniendo todo el corazón y todo el espíritu a asegurarnos de que sea un diplomado que te da valor como inmediato, decíamos hace rato, como de herramientas clínicas bien operacionalizadas, accionables para tu práctica. Por otro lado, que, porque para mí personalmente era profundamente importante eso, que te diera una profundización teórica que fuera muchísimo más allá de memorizar como contenidos, sino más bien de poner como una lupa a estos engranes transdiagnósticos de los que estábamos hablando hace rato. Entonces, está como la parte de profundización teórica. Sí nos enfocamos mucho en herramientas como accionables clínicas y tiene un lente como crítico y sistémico que recorre como todos los módulos. Espero que eso responda un poco tu pregunta. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de estar lanzando este diplomado. Estamos trayendo la ciencia de la medicina del estilo de vida de manera estructurada, en español, con un formato pedagógico muy robusto, eh, único, yo diría, en el ecosistema digital. Y bienvenidas cualquier pregunta, cualquier necesidad. Estamos a sus órdenes en la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida, que este año está entrando a su sexto año de vida en México y pues también con muchos planes de crecimiento. Entonces, tanto el diplomado como la asociación abren sus puertas y gracias por confiar en nosotros, gracias por co-crear y ojalá te sumes a este diplomado que está cambiando el paradigma de salud. Muy buenos días y nos vemos pronto.